Diálogos con el Presidente es un espacio abierto a los ciudadanos para que intercambien sus ideas, preocupaciones y propuestas con el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Diálogos con el Presidente, donde escuchar es el principio para dar soluciones. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, señor. Gracias, mi noble. Hola. Bienvenido, Mérida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola. Buenas tardes. Mucho gusto. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mucho gusto, Ciencio Gonzalo. Gracias. Pues qué gusto de verlos. ¿Cómo está Mérida? ¿Eh? Muy bien. ¿Todos son de Mérida o son también de alguna parte del estado? De Chiapas. Pero vive aquí, ¿no? Desadoptado. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho esta disposición y el tiempo de ustedes. La verdad es que a mí me interesa platicar con los ciudadanos, oírlos, escucharlos, ver sus inquietudes, también percibir cómo ven al gobierno, ¿no? Porque a uno le pasan reportes y le pasan señales y cosas, pero pues no siempre puede uno escuchar a ciudadanos que trabajan, que estudian, que se esfuerzan. Así que pues para mí el objetivo es ese, ¿no? Que platiquemos y lo que quieran preguntarme, lo que sean sus dudas, lo que me quieran comentar, lo que crean que deba saber el presidente, pues bienvenido, con toda libertad. Y también saludo aquí a don Gonzalo Navarrete, que es una persona conocida aquí en Mérida, conocedor de esta ciudad y de este estado, que además nos va a ayudar un poquito para llevar orden, para ordenar un poco la charla, para que yo no me pase también en mis comentarios, que luego me alargo mucho, en fin, y para que pues todos puedan platicar y podamos tener, aunque sea pues estos minutos de conversación. Así que muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ciao Medina, soy licenciado en Derecho, comerciante por azares del destino. ¿A qué se dedica, don Venta de Carlos? artesanía, señor. Venta de Artesanías yucatecas, o de todas. Así es, de las buenas. De las buenas. De las buenas, de la artesanía yucateca, por azares del destino. Mucho gusto, don Carlos. Buenas tardes, yo me llamo Ligia, tengo 22 años, soy estudiante de Derecho. ¿En qué año, Ligia? En cuarto año, octavo semestre. Son 10 semestres. Muy bien, ya casi. Sí. ¿Qué estás llevando ahorita, De materias? Materias de clínica de civil, derecho mercantil ¿Internacional? 2, no, internacional ya lo llevé. Muy bien. Sí, lo llevé en tercer año. Y estoy llevando también Derecho Fiscal. Y mis dos optativas, que llevo Derecho Ecológico y Seguridad Nacional. Muy bien. Dele. Bueno, mi nombre es Irving Perea, estudiante de Ingeniería de Mecatrónica, aquí en el estado, 22 años. Ahí sí, ¿qué materias llevas, Silvia? Ahora sí que nos vas a pantallar a todos, pero a ver, ¿no? Pues principalmente control, electrónica analógica. Alma. Buenas tardes. Pues mi nombre es Alma, tengo 29 años, soy estudiante de la licenciatura en Dirección de Negocios. Pues también ¿En qué año vas? en tercer año, ya en agosto ya debo terminar la licenciatura. Ah, muy bien. Pues estoy casada y estoy intentando iniciar un negocio. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo bebés Ah, muy bien. todavía. Muy bien, Alma. Muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes, bienvenido a Mérida. Gracias. Y soy Julia, tengo 42 años y soy ama de casa. Me dedico al hogar completamente. Muy bien. Sí. Gracias, Julia. Buenas tardes, mi nombre es Carla Domínguez, estudio QFB, que es Químico Farmacéutico Biólogo. Ajá. Tengo 23 años y estoy en 10º semestre. Muy bien. Soy el señor Salvador Rosales. Me da mucho gusto estar enfrente de usted, estoy muy nervioso. Primera vez en mi vida. Yo también. No Y sé tengo 44 años, soy técnico en refrigeración y tengo mi negocio propio, tengo 2 hijos. Muy bien, Salvador. Felicidades. Buenas tardes, mi nombre es Joel Quemé, soy artesano, y estoy casado, tengo un hijo y trabajo en playeras de técnica batik. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Antonio Roura, soy biólogo. Actualmente curso la maestría en planeación y tengo una consultoría ambiental, tengo 35 años. Ah, qué bien. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Bautista, tengo 30 años, casada con un hijo, pues comerciante independiente. ¿Qué vendes? Cosméticos. Muy bien.
Buenas tardes, mi nombre es Manuel Zip, tengo 37 años, me dedico al comercio, casado, 4 hijos. Mucho gusto. ¿Y qué comercio tienes, Manuel? Me dedico a la venta de helados. Ok. ¿Aquí en Mérida? Acá en Mérida. Buenas tardes, mi nombre es Ivette Rojas, soy madre soltera, tengo 25 años y soy coordinadora de jóvenes en un voluntariado de personas para niños con discapacidad de aquí de Mérida. Ah, muy bien. Antes que nada, buenas tardes, mi nombre es René Cumal, tengo 25 años, soy empleado ayudante de cocina, quiero emprender un negocio, y es todo. Muy bien, René. Buenas tardes, mi nombre es Selene, estoy estudiando y trabajando, estoy estudiando la licenciatura en Derecho y tengo 23 años, soy soltera y... Buenas tardes, me llamo María Elena, soy ama de casa, tengo 3 hijos, pues soy casada, trabajo en mi casa, soy costurera y estoy empezando una tiendita. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Israel Kawich, tengo 23 años, estoy estudiando el 10º semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y acabo de abrir un negocio por internet. Ah, qué bueno, interesante. Muy bien. Señor presidente, pues si le parece bien empezamos con las preguntas. Muy bien. Empezamos de este lado con el señor licenciado. Gracias. Pues señor, vámonos directo a lo que nos atañe, como quien dice. Pues a mí lo que me preocupa más es el subempleo que hay aquí en el estado. La gente aquí estudia mucho, pasa muchos trabajos para terminar una carrera y al terminar no hay ningún empleo disponible. Esa es una de las principales preocupaciones. La segunda es la edad. Hasta antes de cumplir los 35 años no hay problema para buscar empleo. Pero ya después, por requisito obvio, tú ya estás descartado o casi descartado y tienes que buscar una actividad alterna. El problema aquí es que esto ya se ha rebasado, porque si tú quieres poner una empresa propia, para un crédito hay 1001 requisitos. Y tienes entonces que ver otras alternativas, como yo ahora estoy en el comercio de artesanías. El problema es qué pasa cuando la persona ya ni siquiera tiene esa oportunidad. ¿Qué se podría hacer para fomentar esto, para fomentar el empleo entre profesionistas? Pues mira, varias cosas, Carlos. Primero, sí es un problema, yo creo que el problema económico más serio que tiene el país es el empleo, ¿no? Y particularmente después de la crisis que pasamos el año pasado, que pues todo el mundo coincide que fue la peor crisis que le ha pasado al mundo entero en muchas décadas. Primero, la falta de empleo en general, ¿cómo la podemos subsanar? Yo creo que si tuviéramos que pensar en una sola palabra, en una sola frase, en un solo elemento que nos permitiera ver cómo se puede solucionar, sería la palabra inversión. Así que no hay manera de generar empleo si no se invierte, y se invierte por el lado del gobierno, que siempre tiene recursos escasos, o por el lado de los particulares o de las empresas, sean empresas de México o sean empresas de otras partes. Yo creo que la clave es que haya inversión y eso genera empleos, ¿no? Y para ello México necesita cambiar muchas cosas. Por ejemplo, tú me decías, eres abogado. Mientras más cerca estemos de ser un país donde se cumpla la ley, donde haya certidumbre jurídica, donde todo el mundo sepa cuáles son sus derechos y que el gobierno va a hacer que se le respeten sus derechos, más cerca estaremos de atraer inversión. Lo segundo es lo que dices de los muchachos, ¿no? Que estudian carreras, que terminan una carrera con mucho esfuerzo y luego no encuentran trabajo suficiente. Yo creo que la cosa viene por varias partes. Por un lado, porque sí nos hacen falta fuentes de empleo que le den oportunidades a la gente. Y por el otro lado, porque por mucho tiempo hemos hecho o hemos propiciado que los muchachos se involucren en carreras a veces muy largas, muy pesadas y donde tienen pocas posibilidades de trabajar, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por vincular a la educación y la formación académica y universitaria a carreras que puedan tener más posibilidad de darle empleo y empleo bien pagado a los muchachos, ¿no? Por ejemplo, Irving y nuestro amigo Israel, por ejemplo, los dos
estudian una carrera mecatrónica, que se me hace muy interesante. Yo por lo que veo en el mundo, lo que he visto en varias economías, empleos más cargados, carreras más cargadas a las cosas técnicas, a las ingenierías, tienen muchas posibilidades de buen empleo al terminar sus estudios. Ahí, digamos, el propio crecimiento de la economía está empujando muy fuerte a demandar personal muy calificado para esas cosas. Y creo que lo que debemos hacer es simplemente vincular mucho más las carreras que damos, los estudios que ofrecemos con las posibilidades de empleo para que la gente pueda seguir al terminar su carrera cumpliendo con su vocación y pueda tener un empleo remunerado, ¿no? Y por otra parte planteas otro tema muy importante, que es el hecho de que la gente, a medida que tiene más edad, ya nadie la quiere emplear, ¿no? Eso está mal, eso está, por una parte, uno pudiera pensar que es pues una especie de mala fe de los empleadores, pues, pudiera ser, yo no lo quiero calificar, pero la verdad es que también tenemos que revisar nuestro propio sistema laboral, nuestra legislación laboral, porque a medida que se vaya cargando de muchas obligaciones a medida que la edad vaya cargando de muchas obligaciones a quien emplea, la gente le va sacando a emplear gente mayor y va prefiriendo que sea gente joven la que trabaja. Yo creo que en el marco laboral tenemos que buscarle más oportunidades para que no haya esa resistencia a la gente de 35 años o más, que la inhibe de que pueda estudiar. Diálogos con el presidente, donde escuchar es el principio para dar soluciones. Ligia. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda respecto al nivel nacional. Si sabemos que toda la República sufre de pobreza, los programas que se crean en el gobierno, ¿por qué no son suficientes? ¿Por qué todavía existe extrema pobreza? Sobre todo aquí en mi ciudad, en el sur, hay extrema pobreza donde no llegan los servicios, no hay luz, no hay agua. Entonces quiero saber por qué ese problema. Bueno, son varias cosas. Una es, en el caso de los programas federales, la verdad hay unos muy, muy buenos que sí han funcionado. Por ejemplo, en México había hace 10 años, hace un poco más, 12 años, más o menos 38 millones de personas en pobreza extrema, lo que es miseria, miseria, miseria. Y el programa, por ejemplo, el programa Oportunidades, consiste en que para ayudarle a esa gente más pobre se le da un apoyo económico a cada familia, a través de la señora, por cierto, porque por alguna razón será, pero las mujeres como que administran mejor este asunto. Y luego por cada hijo que lleva a la escuela se le da una beca, que es otro apoyo económico. Entonces hay gente que recibía, digamos, entre 600 pesos hasta 2.600, 2.700 pesos, dependiendo del número de hijos que tuviera. Pero lo importante no solo el apoyo económico, sino el hecho de que los niños vayan a la escuela, es la manera que esa familia va a romper estructuralmente la pobreza. Porque la mamá y el papá quizá no pudieron ir a la escuela, pero el becarlos para que vayan a la escuela hace que los niños puedan romper la pobreza. Y entonces ese programa sí permitió reducir la pobreza de 38 millones a más o menos 14 millones hace un año y medio más o menos. ¿Qué pasó? Que vino luego la crisis económica brutal en todo el mundo el año pasado, que fue la más grave de todas las que ha habido. Vino otra crisis de alimentos, no sé si ustedes recuerden que hace como un año y medio empezó a subir muy fuerte el maíz, muy fuerte tortilla, el aceite de cocina, y eso hizo que la gente afectó a todos, pero hizo que la gente más pobre fuera más pobre todavía. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el gobierno para neutralizar ese impacto que hizo que la pobreza incluso creciera, no solo en México, sino en todo el mundo? Lo que estamos haciendo es aumentando el apoyo de oportunidades. Precisamente aquí en Mérida vine a anunciar que ese apoyo aumenta. Y si hoy estamos atendiendo más o menos a 23 millones de mexicanos, le vamos a subir para atender a 28 millones de mexicanos. O sea, vamos a aumentarle 1 millón de familias más con este apoyo y además con más dinero. Estamos dando ya en promedio casi 1,000 pesos promedio, lo cual implica que haya familias que si tienen hijos en la escuela reciben más dinero. Y eso verdaderamente sé que puede verdaderamente reducir a los niños en pobreza extrema, a las familias en pobreza extrema. Ahora, esto es otro detalle, antes le dábamos el dinero al campo casi nada más,
pensábamos que la pobreza solo estaba en el campo. Y la verdad es que hay mucha gente, como bien dices, que está en las ciudades, en la orilla de la Ciudad de México, en Chalco, en Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, y aquí en Mérida, y en Tizimín, y en Valladolid. En Ciudad Juárez, por ejemplo, un problema que tenemos es que hay mucha gente en la miseria. Y los hijos de esas familias no tienen alternativas. Bueno, un poquito la idea es dárselas también, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Vamos ahora a ver qué dice el joven Megatrónica. Don Irving. Lo que plantea usted del IVA, el aumento al IVA, sí, al ISR. Yo con mi hermano empezamos una empresa de venta y reparación de equipos de cómputo y ese aumento a la tasa nos afectó, ¿sí? Entonces, lo que está pasando con esos aumentos al IVA, sí es cierto, todos tienen que aportar porque hay crisis y todo, pero sinceramente eso a la clase media, lo que es la clase media del país, la va a desaparecer, ¿sí? Porque lo veo más que nada en lo que me daban para ir a la escuela, ¿sí? Ya no te alcanza. La clase media está desapareciendo en el país porque los ricos se hacen más ricos y los pobres así de plano mueren de hambre, ¿sí? Entonces principalmente hacia eso. Primero, a lo mejor en el otro caso, en el caso de las contribuciones, lo que pasó el año pasado fue que México, como muchos países en el mundo, sufrió el impacto de la crisis que le afectó a toda la sociedad y también le afectó al gobierno. Y también le afectó a tal grado que pues estuvieron a punto de, pues si no de quebrar, sí de ponerse en riesgo muy serio las finanzas públicas. Por una cosa muy sencilla. Si tú tienes que pagar, por ejemplo, educación, desde primaria hasta universidad, si tienes que pagar salud para todos, porque prácticamente ya casi toda la población de México tiene médico, tiene un hospital, tiene medicinas. Todavía falta una buena parte, pero yo espero poderlas completar ahora. Si necesitamos seguridad, si necesitamos carreteras, todo ese gasto que tiene que hacer el gobierno tiene que ser sostenido precisamente por ingresos del gobierno. Y estos ingresos se nos cayeron por dos vías. Por un lado se nos cayó precisamente el ingreso de los impuestos que paga la gente, porque al tener menos ingresos todos, pues naturalmente paga menos impuestos. Al tener menos ventas, pues se pagan menos impuestos. Las ventas, por ejemplo, el IVA está asociado a las ventas. Y por otro lado nos pasó una cosa muy grave, todavía más grave que la primera. Y la mera verdad es que el petróleo, del que hemos vivido toda la vida y que pensábamos que iba a estar ahí por siempre, pues el petróleo se nos está acabando. Esa es la verdad. Se dijo durante mucho tiempo que si no hacíamos las inversiones que México necesitaba, se nos podría acabar el petróleo. La verdad, muy poca gente tomó en serio ese tema. Hasta ahora, hace un año y medio, hicimos reformas en mi gobierno para poder ampliar las inversiones en Pemex. Pero la verdad es que eso va a tardar en madurar. Ya este año, para darte una idea, se nos cayeron, México dejó de producir 200,000 barriles diarios. La verdad es que eso implica que dejamos de tener ingresos todos los mexicanos pues, por unos 120,000 millones de pesos al año. Entonces, ese dinero simple y sencillamente nos hace falta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y cuál es el remedio para tapar ese agujero? Pues mira, como cualquier familia, tú tienes que cortar gastos y también tienes que buscar tener más ingreso, ¿no? Y hasta deuda tuvimos que hacer. Pues tuvimos que hacer a las tres cosas, cortar gastos y ¿qué hicimos? Yo, por ejemplo, propuse cerrar 3 secretarías completitas. Reforma agraria, turismo y la función pública. Y aparte cerramos otras empresas y compañías que le costaban mucho al gobierno, a todos los mexicanos, y que no estaban dando los resultados esperados, como fue la compañía de Luz y Fuerza. Una decisión muy difícil, una decisión con muchas preocupaciones, una decisión con muchas resistencias, pero había que cerrarla. ¿Por qué? Porque le estábamos destinando ya más dinero a mantener los costos, sobre todo demandas laborales crecientes, prestaciones que no tiene la gran mayoría de los mexicanos para pagarla, que todo lo que le estábamos destinando al combate a la pobreza. 10 o 15 veces más que lo que estábamos destinando al apoyo a pequeña y mediana empresa. La verdad es que era insostenible y para bajar el gasto del gobierno pues se tuvo que cerrar. Una decisión difícil, pero que la tomamos. Y por el otro lado había que recaudar mucho mayores ingresos. Ahora, las variaciones tanto en impuestos sobre la renta, yo cuando entré al gobierno incluso bajé en varios puntos el impuesto sobre la renta.
Y ahora, precisamente para tapar el agujero que eso implica, se subieron 2 puntos de impuesto que además van a reducirse de aquí al término de mi gobierno. Es decir, es una medida transitoria, porque efectivamente el problema que teníamos era transitorio. Yo espero que sea transitorio por ese lado. Y por el otro lado, subimos un 1% la tasa del IVA, con lo cual nos permitió reducir el enorme hueco que tenemos y sustituir en parte el ingreso que ya no vamos a tener por petróleo. Ojalá el petróleo hubiera sido eterno, ojalá el no haber hecho nada, como no hicimos en mucho tiempo en Pemex, no hubiera traído ninguna consecuencia, pues las tuvo. ¿Qué hubiera pasado? Si no hacemos algo así, bajar gasto y recuperar ingresos, México hubiera entrado a una espiral de falta de cumplimiento de su deuda, de crisis de pagos, como ya tuvimos en el pasado, que a muchos de ustedes no les tocó vivir, pero la gente que se acuerda de lo que nos pasó en el 95, por ejemplo, que mucha gente perdió su casa, las hipotecas, que muchas empresas, miles y miles de empresas quebraron, precisamente porque el gobierno se quedó sin dinero. Aquí está Gilberto que quiere hacer una pregunta. Adelante, don Gilberto. Yo iba a comentar, iba a hacer una propuesta más que nada. He observado que muchos mexicanos, yo viajo por toda la península por mi trabajo y por mis estudios, consideran la corrupción algo normal. El nepotismo, si bien está legislado que no se pueden tener familiares en dependencias de gobierno, el nepotismo es algo más extenso en la actualidad, que hay muchos compadrazgos, amigos, afiliaciones de partidos, que permiten que ciertos trabajadores en los 3 niveles de gobierno, cosa que no se da en muchas empresas privadas, estén siendo trabajadores que no están preparados para ello, solo están llegando por condiciones de amistad, compadrazgo como tal. Eso debería ser algo que el gobierno debería modificar. No, la corrupción es uno de los grandes pecados de México. Yo creo que, yo no sé cuántos, miles de millones de pesos y de oportunidades perdidas hemos tenido en el país por la gente se clava la lana, ¿no? Y coincido totalmente contigo. Una de las maneras de abordar concretamente el tema del nepotismo es precisamente el evitar que se dé pues esta relación de parentesco o de afiliación o de compadrazgo, en fin, en los propios cargos. Y creo que la clave para ello es hacer valer lo que ya se hizo y finalmente está vigente y hay que hacer que se cumpla, que es el servicio civil de carrera. Para un puesto, lo que tiene que valer es la competencia y la capacidad técnica de cada uno de los interesados, y se concurse y que se quede en el puesto el que merece tener el cargo. Eso se está haciendo, seguramente falta mucho por hacer, y tenemos que hacer, por ejemplo, en la página de la Secretaría de la Función Pública, en Internet, se pueden ver incluso la lista de cargos que están vacantes, y la gente puede aplicar precisamente para poder competir por ese cargo, ¿no? Diálogos con el presidente, donde escuchar es el principio para dar soluciones. Tomando siempre el ejemplo, hay muchos que son hijos de maestros, no tengo nada contra los hijos de los maestros, pero creen que ellos tienen el derecho a ser maestros sin estar preparados. Eso es uno de tantos ejemplos. Bueno, eso es terrible. Ese, por ejemplo, sí, la mera verdad creo que es una de las causas que han retrasado la educación y muchas cosas en México. Pero también, en honor a la verdad, Gilberto, también hemos trabajado ahí y tomamos una medida muy dura porque hubo maestros que se resistieron muy duro. En Morelos hubo paros y en Quintana Roo, aquí cerquita, se puso muy feo el año pasado, antepasado. ¿Y qué hicimos? Cada vacante de maestro que haya es una vacante que se concursa. Había estados, hay todavía por ahí alguno, donde las plazas se heredan. O sea, el maestro sale y dice, no, pues esta plaza es mía y se la voy a dejar a mi hijo. O peor, que decía, esta es mía y ¿sabes qué? Pues por unos módicos 200,000 pesos te la dejo. Entonces, ahí lo que hicimos fue poner como norma, cada plaza, cada vacante de maestro se concursa. Otro es, por ejemplo, toda la tramitología que se hace. Ahorita que mencionábamos con Carlos Irving el tema de las pequeñas y medianas empresas, a nivel federal, por ejemplo, para poder un negocio, pues era un galimatías, no había manera. ¿Qué estamos haciendo? Quitar todos esos trámites. Y a nivel federal,
uno puede ir directamente con un corredor público, con un notario, y ahí en la correduría o en la notaría, en una computadora, el corredor tiene la obligación de llenar un formato que ya conecta directamente a Relaciones Exteriores, al Seguro Social, a Hacienda, a Trabajo y Economía. ¿Qué nos falta todavía? Empatar la parte local, porque ahí también se siguen dando muchas tranzas, es la verdad. También en materia de transparencia, si tú preguntas, por ejemplo, en la oficina de presidencia, cuánto se gasta, por ejemplo, en esta gira al estado de Yucatán, por ejemplo, si se le está pidiendo dinero a alguien o no, en fin, son cosas que tienen que salir completamente transparentes. Y en ese esfuerzo, a nivel federal, por ejemplo, yo tengo la tranquilidad de que cualquier mexicano puede preguntar y se le responderá en dónde está el dinero que tenemos y en qué lo estamos gastando, ¿no? ¿A qué abril, señor presidente? Buenas tardes, señor presidente. Mire, pasa lo siguiente. Yo, como le dije al principio, soy coordinadora de jóvenes en un voluntariado para personas con discapacidad. En cuestión de los apoyos para esta gente, para personas con discapacidad, hasta la fecha se ha comentado mucho de lo que son las becas, los apoyos. Sin embargo, en el ámbito de asociaciones civiles, por lo menos aquí en lo que es el Estado, presentamos el mayor problema de que hay asociaciones que no están laborando y están recibiendo lo que es el pago y de apoyo para estas dichas instituciones. Y asociaciones civiles que, por ejemplo, a la cual pertenezco, de que represento a 30 familias de personas con discapacidad y a aproximadamente 45 municipios a los cuales hemos hecho censos y les hemos ofrecido apoyo, que no estamos recibiendo absolutamente nada para estas personas. Pues mi pregunta sería, ¿dónde conseguir este apoyo, señor? ¿Dónde podríamos movernos nosotros realmente? Ya tocamos puertas infinitamente y hasta ahorita realmente no buscamos. Bueno, en el caso del gobierno federal hay una dependencia que está en Secretaría de Salud que se llama la Comisión para Personas con Discapacidad. Y yo creo que ahí se puede buscar, pero si me das los datos con mucho gusto lo canalizamos desde luego inmediatamente. El año pasado, la verdad es que esto es un área que ha estado muy abandonada desde siempre. Realmente. No ha tenido los presupuestos que necesita. Para este año, a pesar de la crisis y todo que comentábamos hace rato, se le dio un aumento importante a los proyectos para personas con discapacidad. Sé que no es suficiente, pero con mucho gusto yo veo que lo veamos con tu asociación. Y con otras que lo necesitan, ¿no? Y también de las otras, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hay gente que recibe apoyos a lo mejor que no debiera recibir. Carla. Bueno, usted comentaba que ahora muchos tienen seguro o cuentan con el seguro gratuito, pero yo pienso que no solo se necesita como que más personas lo tengan, sino más personal, porque muchas veces siguen contando con el mismo número de personal y hay mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Aunque todos tengan el seguro, no sirve de nada porque de todos modos no se les va a atender a esas personas. En el caso nuestro, sobre todo a nivel... Yo cuando llego a la presidencia me encuentro con un problema. Como va creciendo el servicio de salud en todo el país, o sea, va creciendo el seguro, va creciendo el ISSSTE y va creciendo el seguro popular. Y por otra parte, muchas veces contratan a médicos, enfermeras, laboratoristas o empleados como que por fuera, es decir, sin base, sin contrato y sin nada y con un muy mal salario. Entonces, ¿qué me encontré yo? Que había en todo el sistema de salud, a pesar de que es una materia local sobre todo, el Seguro Social sí, el ISSSTE es federal, pero la materia de salud es materia local, aunque a través del Seguro Popular nosotros le pagamos a cada estado, le pagamos un dinero por cada familia o por cada persona que asegure en el Seguro Popular. ¿Para qué? Precisamente para que contrate más personal y para que tenga más instalaciones. Bueno, cada quien pues ve dónde necesita ese dinero, ¿no? Pero me encontré que había en todo el sistema de salud más o menos 100,000 personas que trabajaban sin tener base, sin tener contrato y por lo mismo, como tú dices, recibiendo un salario pues infame, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho el compromiso y nosotros le hemos dado base ahorita a casi 70,000 de esas 100,000 personas. Y naturalmente su base implica tener un contrato y tener un salario acorde a los tabuladores de cada dependencia. Porque como están contratados por fuera o por honorarios, pues les pagaban una bicoca. Pero así estamos regularizando la situación laboral. Naturalmente una buena parte de ese dinero lo estamos poniendo nosotros, pero sabemos que es necesario. Ahora, eso es lo que estamos haciendo para regularizar este sector que ha sido olvidado, digamos, de los médicos, las enfermeras. Y aparte de lo que hemos hecho
para desarrollar la infraestructura hospitalaria. En lo que va de mi gobierno, yo creo que hemos construido o remodelado cerca de 800 clínicas u hospitales y remodelado como otras 700, o sea, casi 1.500 ya clínicas y hospitales en el país, que equivale a más de una diaria, ¿no? Algunos que empezaron en el sexenio pasado, pero que terminamos en este, como el Hospital de Especialidades aquí en Mérida, por ejemplo, un hospital de casi 1.000 millones de pesos. Otros hospitales del Seguro Social, por ejemplo, ahorita te paso el dato de novio de tiempo, pero estamos haciendo una gran obra hospitalaria y de infraestructura de salud, pero además estamos contribuyendo a regularizar el mundo laboral que estaba prácticamente abandonado en el sector asociado a la salud. Joel. Bien, señor presidente, hablando acerca referente a lo del Seguro Popular, es cierto que es un programa que debe beneficiar a las familias, pero en sí no llega a ese fin, sino que mucha gente va a sus consultas porque tiene del Seguro Popular, pero a la hora de recibir la atención médica se le da una receta, se manda a buscar los medicamentos no existen y te dicen ven tal día porque no tenemos medicamentos. Y llega la persona al tal día y dice no ha llegado. Y son medicamentos que realmente por eso se va a consultar porque se necesitan. Las personas que hacen pues tienen que sacar de su bolsa para ir a comprar sus propios medicamentos ya teniendo la receta en la mano. Entonces usted mencionó que usted se le paga a cada estado por cada familia que está registrado en el Seguro Popular. ¿Dónde acaba ese dinero? Los medicamentos, ¿por qué no siempre están allá para extendérselo a las personas que necesitan de ello? Bueno, en el caso concretamente de la atención de las instituciones que atiende directamente el gobierno federal, por ejemplo en el Seguro Social y en el ISSSTE, hemos avanzado muy bien en un programa de surtimiento total de medicinas. Incluso en el ISSSTE ya llegamos a un programa en el cual si la gente no encuentra la medicina en la farmacia del ISSSTE, la gente tiene derecho a comprarla en otra farmacia de un catálogo que hay y se tiene que reembolsar lo que haya pagado por ella, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. Aparte estamos haciendo compras masivas en concurso, casi en subasta, ¿no? O sea, vamos a comprar, qué sé yo, aspirinas, por poner un ejemplo. Entonces, a ver, las aspirinas van a valer, ponle 50 centavos cada pastilla o 20 centavos. Pero ahí mismo, en lugar de cerrar las licitaciones ahí, se dice, a ver, ¿qué laboratorio me ofrece? Ahí mismo, mejor precio. Y uno dice 19 centavos y otro dice 18, y entonces hemos llegado a abaratar en miles de millones de pesos la compra de medicinas en el sector central. Ahora, nuevamente, yo con mucho gusto veré qué reportes hay, en este caso en Yucatán, pero efectivamente el mecanismo de Seguro Popular lo que hace es, se le paga a cada estado en función del número de personas que se afilien al Seguro Popular, de manera tal que con ese dinero el sistema de salud estatal, que es el que desde que se descentralizó la salud es el competente, es el que provee precisamente la parte de hospitales o medicamentos en este caso. Pero me parece que yo creo que hay un gran esfuerzo de todos por resolver un problema que es real, que es el de la receta que no se surte, ¿no? Me parece que en el futuro tendremos que arribar este sistema, garantizarle al beneficiario que está su medicina y si no está su medicina, que se le pague lo que tenga que pagar. Ya lo estamos haciendo en parte en el ISSSTE ahora por lo pronto, veremos si podemos hacerlo en el Seguro Social pronto y ojalá lo podamos extender al Seguro Popular después. Diálogos con el presidente, donde escuchar es el principio para dar soluciones. Alma. Bueno, principalmente una pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer llegar a las dependencias o presidencia proyectos que ahora sí que los jóvenes tenemos para mejorar, ya sea en economía, etcétera? Esa es una primera pregunta. En relación a lo que comentaban pues, aquí mis compañeros, el subempleo y demás, existen programas, lo ha comentado, para microempresas y pequeñas y medianas y demás, pero esos no está realmente no conocemos todos cómo llegar a esos apoyos. Y además,
yo considero que se debería simplificar esa área o mejorar en el sentido de que el gobierno federal directamente haga llegar esos apoyos o que si son financieros o capacitación, puesto que muchos queremos abrir una pequeña empresa, una microempresa, para poder ahora sí que más adelante emplear a otros, pues en mi caso yucatecos, ¿no? Pero sí, me encantaría poder decir, el gobierno me apoyó con esto, pero no sabemos a dónde acudir, ¿sí? Bueno, en este caso, concretamente del apoyo a pequeñas y medianas empresas, lo hemos canalizado básicamente, uno, a través de la Secretaría de Economía. Entonces, aquí la delegación de la Secretaría de Economía en Yucatán tiene la responsabilidad de brindar esa asesoría. Dos, hay algunos de la propia Secretaría, algo que creamos el año pasado, que son los Centros México Emprende, que es una oficina donde se le atiende a los pequeños empresarios, especialmente a los más pequeñitos, no solo para canalizarle y ayudarle a obtener un crédito, sino también para asesorar. Por ejemplo, un pequeño empresario, pues es muy difícil que pueda contratar un contador, ¿no? Para que lleve la contabilidad o los impuestos, lo que sea, lo que decía ahí. Pero ahí en México Emprende son consultores al servicio de pequeños y medianos empresarios, en contabilidad, en mercadotecnia, en crédito, en fin, una serie de cosas. Entonces, economía, el Centro México Emprende, que debe haber uno por lo menos aquí en Mérida, y está abierto para todo público, la página misma de la Secretaría de Economía, Nacional Financiera, con la cual trabajamos muy estrechamente, y en cualquier banco, fíjate, en cualquier banco están obligados a informarte cuáles son los programas que apoya el gobierno federal. Porque el problema que tienen los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, es que para sacar un crédito no tienen ni aval, ni garantías, y a veces cuando bien les va tienen que atravesar la casa, la hipoteca, y ya se hizo un lío. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Para detonar el crédito, ¿qué hicimos? Le dijimos a los bancos, mira, lo que Alma te pida, yo te lo garantizo. No sé si todo o una parte, pero yo te garantizo, pero préstale a Alma y préstale a tasas bajas. Y así hemos podido detonar los 100,000 créditos. Entonces, otra ruta es los bancos y el propio NAFIN a través de estos programas. FONAES, si la empresa es muy chiquita, por ejemplo, una peluquería, una fabriquita de jalea, o en fin, FONAES no solo te ayuda con el préstamo, sino que a veces te apoya directamente, es otra dependencia del gobierno federal. Y en cuanto a las peticiones, bueno, pues este es un canal que yo quiero abrir, ¿no? O que estamos abriendo, pero desde luego está directamente, no solo en el internet, hay la página de todas las dependencias. En el caso de Presidencia, presidencia.gov.mx es una página específica que está abierta y se actualiza a cada momento, de momento a momento. Hay correos, por ejemplo, felipe.calderon@presidencia.gov.mx, es un correo que va directamente a Presidencia y ahí se atiende. Hay una página en Facebook, otra en Internet, por ejemplo, mía, otra del gobierno federal. Entonces estamos tratando de abrir todos los canales formales e informales. Y desde luego, si mandas una carta a Presidencia, te puedo garantizar que se te va a contestar y vamos a tratar de canalizar esa información. Alejandra. Así como yo creo que hay miles de gentes que pues empiezas a trabajar, que dependes de un patrón y pues te emocionas al sacar una casa de Infonavit. Y pues vas, cubres todos los requisitos y de momento pues te quedas sin trabajo. Pues tengo un hijo y de momento, digo, no hablo solo por mis sororas que se encuentran en este caso, que de momento pues empiezan las prórrogas. ¿Tú tienes casa de Infonavit? Sí. Ajá. ¿Y te quedas sin trabajo? Sí, entonces a lo que me vi obligada, pues digo, el sueldo de mi esposo no basta con los gastos de la casa. Digo, además hay que pagar casa, pues el hijo ya empieza la escuela y de momento pues entras a la prórroga y cuando te das cuenta de los 160 que empezaste ya se está volviendo 200. Digo, la ventaja que hay pues es que es una prórroga que no pagas, pero como está en vez de salario mínimo, pues va subiendo cada año el salario mínimo, pero no dependo yo de un patrón, a lo cual me veo a ser una empresaria independiente. Pero siendo independiente pues tienes que vender, invertir, y obviamente pues vas gastando en las necesidades diarias del hogar. Y otra es en esa del Infonavit, pues si hay algún apoyo, hay algo donde uno dirigirse, de ver de que, pues la verdad sigue subiendo el Infonavit, sigue subiendo la deuda, cuando digo, bueno, pues empiezas con una cantidad. Y la otra, la verdad, el servicio que se da en el IMSS, vas y
la verdad, mucha gente se la pasa ahí perdiendo su tiempo cuando la verdad, por algo se le llama urgencias, el área de urgencias, y la verdad yo veo a la gente cómo padece y se termina saliendo yéndose a los consultorios económicos, pero no cuentan con las herramientas necesarias y el equipo que tiene el IMSS. Claro. Nosotros metimos precisamente el programa de prórrogas, porque sabemos que mucha gente, particularmente en la crisis, se pudo haber quedado sin trabajo. Y antes, ¿qué pasaba, Alejandra? La verdad es que la gente tenía que dejar su casa, porque pues, si dejaba de pagar su hipoteca, pues se cobraba de ahí la hipoteca, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Estamos dando margen, una y otra prórroga para que la gente pueda volver a encontrar trabajo, o por su cuenta, como es el caso que tú me platicas, o en otra empresa con algún patrón, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que ajustar precisamente los programas de crédito a esas necesidades de la gente. Tenemos que también, si es un negocio por tu cuenta, hacer lo que habíamos platicado, que es dar más facilidades para que el crédito que tú necesitas para tu negocio sea para tu negocio. Porque en el momento que tú, el esfuerzo que estás haciendo para tu casa, lo tienes que sacrificar por tu negocio, ya algo no funciona. O sea, lo de tu negocio es tu negocio, y lo de tu casa es tu casa, y uno te tiene que dar para lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar eso y hacerlo bien. En el caso del Seguro Social tienes toda la razón. La verdad es que durante años fue creciendo el número de beneficiarios del Seguro Social y con los mismos hospitales y el mismo personal. De hecho, llegamos a tener el punto más bajo de camas por cada beneficiario del Seguro Social en la historia. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado, por primera vez en 30 años, el Seguro Social empezó a tener más camas. O sea, en lugar de que fuera bajando el número de camas, empezó a subir. Todavía falta mucho. ¿Qué hemos hecho en estos 2 años, 3 años ya? Llegamos a un buen acuerdo con el sindicato del Seguro Social, sobre todo para arreglar un problema de pensiones que era una bola de nieve que iba a explotar y que no permitía que el Seguro Social se expandiera. Y con ese acuerdo nos está permitiendo ahora ampliar infraestructura física y tener más contrataciones. De hecho, en el Seguro Social hemos contratado pues, probablemente unas 40,000 personas más en un poco más de un año, entre médicos, enfermeras y trabajadores. Sé que hay también áreas de oportunidad, porque hay mucha gente que por el contrato de trabajo está en un área y no puede realizar otro trabajo, y eso lo ve la gente allí en el pasillo de urgencias y se desespera. Tenemos que mejorar muchísimo eso. Depende un poco de la relación laboral que todavía tenemos que mejorar, y toda esta relación de los contratos colectivos, etcétera, y también de la falta de espacios que tenemos en el Seguro Social. Seguimos trabajando en eso. Yo creo que no queda otra más que invertir más para poder mejorar el servicio. Es una, no, si me permite, es una contradicción, por ejemplo, porque lo triste es que por la cuota del Seguro Social, que es alta, ¿no? Es casi el 20 y tantos % del salario, 22, 25, por eso a mucha gente no la contratan formalmente, ¿no? Y entonces esta es otra explicación del subempleo que mencionábamos. Si alguien va a contratar a otra, pero de lo que le va a pagar tiene que darle 20 y tantos % al Seguro Social, pues dice, no, pues mejor por abajo, por fuera, subempleo, etcétera, ¿no? Hay que corregir eso. Por una parte, tenemos que revisar esas cuotas, pero como el IPS tiene tantas necesidades que tú me describes, pues no lo podemos hacer así nada más. Tenemos que encontrar un mecanismo, otra vez por la vía de los impuestos, por ejemplo, por otra vía, pero pues de algún lado tenemos que sacar el dinero para ver si podemos darle la vuelta al IMSS para que dé mejor servicio sin que le tengamos que cobrar tanto a la gente y que pueda generar más empleos. Diálogos con el presidente, donde escuchar es el principio para dar soluciones. Yo tengo un negocio. El negocio es vender helados. Entonces, ¿No son de la Michoacana de casualidad? No. ¿No? El negocio es familiar. Ajá. Entonces, nosotros pagamos Hacienda, pero pienso que hay muchos trabajadores informales. ¿A qué se debe esto? A que, pues, a veces demasiada la cuota que te cobran. Sí, totalmente. Si una persona vende, ¿qué será? Acá se vende las naranjas, la jícama en bolsitas. Entonces, tú vas al mes, en Hacienda te cobran 300, algo así te cobran, mensual.
Entonces, si tú vendes en una bolsita en 3 pesos, de allá tienes que sacar para pagar en lo que viene siendo Hacienda. Entonces, yo pienso que por eso hay mucho y demasiado negocio informal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que en este caso es parte de la problemática que estamos viendo la seguridad social, del seguro social, ¿no? Que es una cuota muy alta y por eso a mucha gente no se le emplea formalmente y no se le registra en el seguro social. Y eso da lugar a la informalidad. Yo creo que tenemos que revisar esa cuota. El asunto es que si le bajamos dinero al seguro, pues se va a empeorar la calidad del servicio que presta para los trabajadores y para la gente. Una de dos, o reducimos la cuota, pero entonces busquemos otros mecanismos para financiar al seguro social. El problema es que para hacerlo tendríamos que hacer otro esfuerzo fiscal, que yo creo que en este momento la gente no está en posibilidad de hacerlo, la verdad, ¿no? Yo creo que es otro problema. Lo que tú mismo describes de parte de tu negocio. Ahora, también hay que decirlo, pequeños negocios o hasta cierto umbral de salario no pagan ningún impuesto. Por ejemplo, no se cobra ningún impuesto sobre la renta, por ejemplo, a quien gana hasta 8 salarios mínimos. Estamos hablando como de 13,000 y pico de pesos al mes. O sea, la gente hasta ese nivel de ingreso no se le cobra ningún impuesto. Entonces, evidentemente, esto repercute en quienes ganan mucho más. En México, por desgracia, hay gente que gana mucho, hay empresas muy grandes que a través de un mecanismo y otro, pues también se las arreglan como que no pagan mucho, ¿no? También tratamos de corregir eso. Hubo muchos tirones, ciertamente, con cierto sector. Pero bueno, finalmente, pues lo estamos haciendo para que, pues ahora sí que el esfuerzo sea más parejo. Pero la clave, Manuel, es simplificar y ojalá pueda llegar el día en que podamos cobrar tasas cada vez más generales donde pague más gente. También hay otra cosa, mucha gente no paga impuestos. Entonces los que sí pagamos, que yo también pago impuestos de mi salario, los que sí pagamos, pues tenemos que cargar con los que no pagan y andan evadiendo o simplemente no se registran o simplemente no. Pues, y la verdad es que es como estamos cargando entre todos al país, solo que hay unos que se suben arriba, ¿no? Y ahí vamos, los que pagan impuestos son los que van cargando, ¿no? Ojalá todos se bajen para que ese día la carga sea más ligera para todos. Julia. Yo voy a hablar de lo que es la canasta básica que me ha afectado mucho a mí como ama de casa, porque en realidad siento que ahora casa oferta sería. Sale de repente y vas y corres y ves si alcanzas, porque antes decían que los pobres comían frijoles, hoy los ricos comen frijoles. ¿Por qué? Porque está ahora sí por las nubes el kilo de frijol, que no sé si usted tiene la oportunidad de darse la vuelta a lo que es el súper, están hasta 28 pesos el kilo de frijol. Cuando no te va a rendir, si vas a hacerlo para tu cena, ahora sí el kilo te lo llevó y la carne ya no hubo, porque empiezas pagando, como usted dice, el predial que pagamos, que vivo en una casa de fraccionamiento y pagué 800 pesos de predial. Y todo eso sale de mi gasto, porque mi esposo llega y me da mi gasto y no me va a preguntar, oye, ¿qué va a hacer con eso? Y yo tengo que responder por todo el gasto. 800 pesos 800 pesos cada año. Eso fue lo que pagué. Y aparte lo de la entrada de las escuelas también, que viene incluido ahora sí en mi canasta, que te cobran 350, 400 pesos una escuela pública. Y aparte tienes que llevar una dotación de lo que es papel, conos, jabón, en área para la limpieza, porque dicen que no hay apoyos que da el gobierno para eso. Entonces pregunto yo, tú como ama de casa, tienes que ver desde el médico, por ejemplo, ayer se enfermó mi hijo, lo llevé al seguro, hice un evento como 4 horas y me fastidié, como alguien dijo, y me tuve que quitar y a pagar un particular para que me resolviera mi problema, porque no puedes pasarte todo el día en el seguro social y ves a la gente que está parada haciendo nada, gente que supuestamente está trabajando y está cobrando un sueldo. En el caso específico de la canasta básica de los alimentos en general, en el 2008 hubo una alza mundial del precio de los alimentos, terrible. Creo que los que más subió, por ejemplo, fue el maíz, el aceite de cocina. Yo, por ejemplo, el aceite de cocina que hice, cuando vi que estaba subiendo el precio, yo quité todos los aranceles al aceite de cocina, punto. Entonces, si alguien quería traer aceite de cocina de Argentina
o de China, donde fuera, con que fuera más barato que lo vendiera aquí, no me importa. Yo quería que el aceite le llegara más barato a la gente y logramos frenar el precio del aceite, incluso bajó. En el caso del frijol concretamente, ha habido un tema más complicado, sobre todo en Zacatecas, que es donde más se produce frijol en México, porque hubo mucho tiempo que el frijol estaba, el precio por el suelo, empezaron a variar de cultivo hacia otros cultivos, lo cual estuvo bien razonablemente, pero eso provocó que ahora que el precio del frijol se subió, no hubo la oferta suficiente que había antes y subió todavía más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos también que tener una política que facilite el suministro, en este caso de frijol. Y le entiendo el tema de la canasta básica. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros tratamos de controlar los precios, por ejemplo, lo que vamos a provocar es que desaparezca hasta el frijol, ¿sí me explico? Si yo de mis pistolas digo, ahora el frijol no va a valer 28, va a valer 20, o va a valer 15, y voy a andar persiguiendo al que venda frijol arriba de 15, ¿sabe qué va a hacer? Nadie va a vender frijol. Ya pasó. Ha pasado en México, que nos dedicamos a controlar precios y lo que hicimos fue darle en la torre a la economía. Eso no lo podemos hacer, pero creo que tenemos que trabajar mucho por el lado del ingreso. Y le decía lo de las escuelas también que cobran, que son Bueno, públicas. eso está mal. Eso está mal, es decir, no debe cobrarse una cuota en la escuela. Lo que ocurre es que muchas veces entre la sociedad de padres de familia o los maestros, etcétera, por necesidades que tiene la escuela, se hacen cooperaciones. Y a veces sí son para el jabón del baño, por ejemplo, pero también empiezan a pedir que para los vestidos de las niñas el Día de la Madre y que la verdad empiezan a cargar a los papás de cuotas. O sea, que te no pasas dando se deben desde hacer. que empieza Yo la del lado de escuela. la escuela puedo empeñarme en que no se pidan esas cuotas, pero del lado ya de la comunidad educativa, digamos, padres, maestros, etcétera, muy difícil también, porque se supone que son sobre bases voluntarias, vamos a llamarlo así. Te dice, absurdo. Lo que por pronto debemos hacer es empeñarnos para que rindan cuentas de lo que hacen. Como decimos aquí en nuestra tierra, Shupi, Soki, que quiere decir se acabó. Se gastó. Se gastó. Se gastó lo que se vendía. Muchísimas gracias a todos.